Hola, bienvenido de nuevo al curso de Nagarjuna. Arya Nagarjuna y esta es la 10ª clase. Vamos a hablar de digan, Tang, Takpa, Takpa. ¿Qué es Takpa? En sánscrito, Pariksha. ¿De acuerdo? Una investigación de Chingba y Tarpa. Chingba significa estar encadenado, como estar encadenado en la cárcel, y Takpa significa libertad. Ahora vamos a hablar sobre la vacuidad de estar encadenado en el samsara y de la vacuidad de conseguir quedar libre de esas cadenas. Vayamos al primer verso, que en realidad es solo el medio verso y comienza con Kelte. La persona, ya saben, Nagarjuna está preguntando al otro chico, ¿quién da vueltas en el samsara? ¿Quién da vueltas en el círculo del samsara? ¿Quién es el que da vueltas alrededor del samsara? Y es una pregunta interesante. Y por cierto, si no entiendes quién es el que da vueltas en samsara, eso causa que tú des vueltas en el samsara. Así que es una buena pregunta. Entonces, significa está bien. Nagarjuna está hablando con el otro chico. Entonces, ¿quién es el que deambula en el samsara? Y el otro chico dice, Duche, que es una respuesta confusa porque Duche significa factores y de hecho es, por ejemplo, el nombre del segundo eslabón de la rueda de la vida, que es karma fresco. Y no tiene nada que ver con esto aquí. Aquí significa pumpo, el cuerpo y la mente. Sí, me gusta llamarlo hoy en día cuerpo y mente porque es más fácil. Es exactamente lo que llamamos cuerpo y mente. Entonces, si dices que lo que da círculos en samsara es el complejo cuerpo-mente, el cuerpo y mente juntos, si eso es lo que da vueltas en samsara, ¿estás pensando en el cuerpo y mente como algo no cambiante o cambiante? Cuando me respondes, cuando te pregunto, ¿quién es el que viaja por el samsara? ¿Quién es el que va de nacimiento en nacimiento? Y dices que es el cuerpo y la mente. ¿Es el cuerpo y la mente de Michael? Y luego digo, bueno, ¿eso es algo no cambiante o es algo cambiante? Y Nagarjuna típicamente cubre cualquier respuesta. Entonces la otra persona dice que es algo no cambiante. Es algo no cambiante. Es el cuerpo y la mente de Michael. Es algo no cambiante y, por cierto, se convierte en permanente, ¿verdad? La forma en que algunas personas traducen mal la palabra, se convierte en permanente. Si es el cuerpo y la mente permanentes de Michael, los que siguen viajando por el samsara, entonces no puede dar vueltas. ¿Por qué? Porque es takpa, porque es no cambiante. Cuando das vuelta, cambias. Dando vueltas, cambias. Dar vueltas significa que cambias. No puedes viajar a ninguna parte si no cambias. Al menos tienes que cambiar donde pones tu trasero. Algo va a cambiar si estás viajando. Por lo tanto, no puede ser Michael el cuerpo y mente no cambiante de Michael, que va de nacimiento en nacimiento. Entonces el otro chico responde de regreso con, está bien, cambia mi historia. Es el cuerpo y la mente los que están cambiando. Y ahora el siguiente verso. Y por cierto, la segunda mitad del verso se divide nuevamente. Así que la primera parte de la segunda mitad del verso es si dices que el cuerpo y la mente de Michael están cambiando, entonces tampoco pueden dar vueltas alrededor del samsara. ¿Por qué? Porque salen de la existencia cada milisegundo. ¿Está bien? Ellos duran. Definición de impermanente, cambiante. Podría ser una buena canción.
significa esa cosa que entra en la existencia y sale de la existencia. Instante a instante. Entonces, ¿cómo podría haberse mantenido en un círculo si sale de la existencia cada milisegundo? ¿Cómo puede algo que sale de la existencia cada milisegundo dar vueltas en un círculo? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque cada milisegundo del cuerpo y la mente de Michael está separada del milisegundo del cuerpo y mente de Michael. Justo antes de eso, ¿verdad? Y ya estamos hablando y dedicando mucho tiempo platicando de samsarga, fluyendo juntos. Sí, así que si el cuerpo-mente de Geshe-la es tada, entonces hay una separación entre cada instante. Y no hay razón por la que este debería ir a ese porque nunca se tocan. Entonces, este podría cambiar al cuerpo y mente de Tim. ¿Sabes por qué? Porque esos tampoco están conectados. Entonces, si el cuerpo y mente de Michael van así, entonces, ¿por qué el cuerpo y la mente de Michael no pueden ir así y convertirse en Tim al instante siguiente? ¿Por qué? No hay ninguna razón por la que no podría ser Tim, porque Tim también está desconectado de Geshe-la. Si Geshe-la está desconectado de Geshe-la y Geshe-la puede ir de momento a momento así, entonces el cuerpo y la mente de Geshe-la pueden convertirse en el cuerpo y la mente de Tim. Y puedo ir allá y unirme al samsara de Tim. ¿Cierto? ¿Lo tienen? Si están separados, cualquier cosa puede pasar. Y si no se pueden conectar, no puede ser un flujo. ¿Por qué? Porque eso sería no cambiante y entonces no tienes diferentes vidas. Es solo que estás atrapado en el mismo momento todo el tiempo, como el día del topo, ¿cómo se llama? Día de la marmota. Día de la marmota, sí. Bien, próximo verso. ¿Dónde está? Se supone que deberíamos tener una foto, ¿verdad? Hagamos el círculo o el segundo. Veo que es el segundo reloj. Y Choni Lama dice, mira, si el cuerpo y mente de Geshe-la solo dura un milisegundo, ¿cómo podría tener tiempo para ir en círculo? No hay círculo si solo hay un punto. No se puede dibujar un círculo con un solo punto, Muy bien, próximo verso. Significa un ser viviente. Puedes decir ser sintiente. No me gusta la palabra porque no es inglés. No decimos eso en inglés. ¿Cómo está tu sintiente madre? Así que de todos modos, es solo un ser viviente. ¿Qué significa? Como Lam Rim. Pasos. Bien. Y en Nagarjuna, Rim tiene un significado especial y significa los pasos para un argumento que acabo de darte. Ya sabes, los pasos para ese último argumento en Nagarjuna se llama Rim. Cuando ves Rim en Nagarjuna, piensa pasos de mi último argumento. Entonces, ¿qué significa aquí? Si dices que viaja alrededor del círculo de la rueda de la vida, no es el cuerpo y mente de Geshe-la, pero más bien es Geshe-la. Entonces, mismo argumento, vuelve al mismo argumento. ¿Qué es? ¿Cuál es la primera pregunta que hizo Nagarjuna? Ahora, no olvides que terminamos cuerpo y mente. Ahora, el chico dice, está bien. El cuerpo y la mente no pueden ir en círculo. Entonces, los círculos de Geshe-la es Geshe-la. Bien, hagamos los mismos argumentos. Le hicimos dos preguntas. Si dices que Geshe-la, quien está dando vueltas en samsara, ¿estás hablando de un Geshe-la quien es no cambiante? Comienza con no cambiante, no sé por qué. ¿Estás hablando de Geshe-la quien es no cambiante? Sí, es Geshe-la no cambiante. Entonces, ¿cómo puede ir en círculo? Porque él está en el mismo punto todo el tiempo, porque él es la misma persona. No se convierte en un animal, un deva, un ser del infierno. Es simplemente Geshe-la. Entonces, él no puede cambiar. Entonces, ¿cuál es su segundo rimpa? ¿O estás diciendo que Geshe-la es cambiante? En cuyo caso es momentos aleatorios de Geshe-la. Y entonces, en ese caso,
que ya probamos con nuestros conmovedores argumentos de contacto, entonces no hay conexión necesaria entre el momento de 1 Geshe-la y el momento 2 de Geshe-la. El momento 1 de Geshe-la podría convertirse en el momento 2 de Tim. Y entonces, ¿quién está dando vueltas? Por lo tanto, nadie está en el samsara. Nadie está viajando alrededor de la rueda de la vida. ¿Por qué? No es el cuerpo y mente de Geshe-la. Y no es Geshe-la. ¿Por qué? Porque no es el cuerpo y la mente de Geshe-la que es cambiante o no cambiante. No es Geshe-la quien es cambiante o no cambiante. No hay nada más. Nadie está dando vueltas en el samsara. Bien, tenemos una foto. Por cierto, Chonyi Lama le gusta ir a la idea él dice, no olvides, cuando decimos Geshe-la, a diferencia del cuerpo y la mente de Geshe-la, estamos hablando de un alma. ¿Hay algún mega Geshe-la que continúa de nacimiento en nacimiento? No se parecería a Geshe-la. Es independiente del cuerpo y la mente. ¿Hay algo de alma interior o esencia de Geshe-la que toma diferentes cuerpos y mentes? ¿Cierto? Que tira y que desecha el viejo cuerpo y mente y toma un cuerpo y una mente nuevos. Entonces hay una especie de Geshe-la independiente del cuerpo y la mente de Geshe-la. Hay una tercera parte para Geshe-la que es, ya sabes, Geshe-la super interior y luego Geshe-la interior toma cuerpos y mentes y sigue de esta forma. De eso se trata el segundo argumento. Vamos a llegar ahí. De hecho, ese es todo el capítulo. No hagas trampa. Aquí vamos. Buena pregunta. Muy bien, aquí vamos. Siguiente verso. Esta parte tiene 2 versos. Aquí está el primer verso. Entonces la persona insiste, no, es Geshe-la. Es Geshe-la que va de una vida a otra. Él desecha cuerpos y mentes y toma nuevos cuerpos y mentes. Es como un chico en preparatoria con sus novias o alguna chica en preparatoria con sus novios. Él desecha un cuerpo y una mente y luego toma otro y luego toma otro. Pero él continúa por la preparatoria, ¿cierto? Está bien. Entonces el chico dice, no, es Geshe-la, el que va de vida en vida. Entonces examinemos la relación de Geshe-la con su cuerpo y su mente. Examinemos a Geshe-la, si es Geshe-la quien sigue adelante y se deshace de este cuerpo y mente y recoge un nuevo cuerpo y una nueva mente. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre Geshe-la y el cuerpo y la mente? Porque hay algunas relaciones que no puede tener con el cuerpo y la mente y aún así cambiar de cuerpo y mente. Si Geshe-la es el cuerpo y mente, entonces él no puede deshacerse del cuerpo y mente e ir al próximo nacimiento porque ya se hubiera ido. Si él es su cuerpo y mente y lo abandona, un cuerpo y una mente para tomar el siguiente cuerpo y mente, entonces Geshe-la no puede ser el cuerpo y la mente. Tiene que ser una super persona que toma cuerpos y toma mentes. Entonces, ¿cuál es la relación? Nagarjuna dice, está bien. Geshe-la sigue adelante, ¿verdad? Sí. Geshe-la toma cuerpos y mentes, exacto. Entonces, Geshe-la no puede ser su cuerpo y su mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los tira y luego se va a otro lugar. Si él fuera su cuerpo y su mente, y deja su cuerpo y su mente, él se habría ido, ¿entiendes? No hay Geshe-la que tome un cuerpo y mente porque él es su cuerpo y mente. Mejor veamos la relación entre Geshe-la y su cuerpo y mente. Y luego dice, todos los textos dicen que es una falta total de ortografía. Por cierto, tengo que arreglarlo. Entonces, Tim, si puedes imaginar la letra cha, primera columna, con un narrow, es cho, ¿verdad? Pero si dibujas el narrow con un solo cuerno, por cierto, narrow significa cuernos, entonces, ¿en qué se ha convertido? En cha con una banderita a un lado. Se convierte en tsa. Sí, está bien. Todos los textos dicen cho y están todos mal. Es un tsa. Así que ese es el primer problema. Puedes pasar 2 días buscando en diccionarios y no lo resolverás. Y todas las tallas están mal, lo que es irritante para alguien.
Si tú, sal significa como, ¿qué es? Chaksal. Pero, ¿qué significa realmente? Para buscar una bendición de la mano del lama. Entonces, sal significa buscar, mirar. Entonces, aquí significa mirar. 5 formas diferentes. Hay 5 diferentes relaciones posibles entre Michael y el cuerpo y la mente de Michael. Veamos los 5. Si dices que es Michael quien va de nacimiento a nacimiento y que toma nuevos cuerpos y mentes, entonces veamos las posibles relaciones entre Michael y su cuerpo y mente. Ahora, Nagarjuna no te dice cuáles son las 5. Nunca menciona las 5. Nunca te dice cuáles son los 5. Así que aquí está Geshe-la, ¿saben? Tarde en la noche. Oh, Dios mío, ¿dónde están los 5? ¿Qué haces cuando eres Geshe-la y es tarde en la noche y tienes que hablar por la mañana? Vas a Gopher, vas a la base de datos. Y fui a la base de datos y la primera respuesta que tuve fue de Rendawa. Lo llamamos Jetsun Rendawa. ¿Quién es Jetsun Rendawa? ¿Lo saben? Es un maestro de Sakya que fue el maestro de Tsongkhapa. Es uno de los principales maestros de Tsongkhapa. Y empezaron como maestro y discípulo y luego se unieron como equipo de maestros y solían enseñar Vinaya juntos y cosas así. Entonces, y por cierto, Rendawa escribió un comentario extraordinario a la carta a un amigo. Corto, dulce, preciso. Así que el primero, y también escribió un comentario a la sabiduría de Nagarjuna que es breve y preciso, conciso y preciso. Entonces, ya saben, primero fui ahí y trabajé en él por un tiempo y luego fui a Tsongkhapa, quien escribió un comentario sobre la sabiduría de Nagarjuna llamado Océano. Sí, el océano del razonamiento. Ya saben, ese es el barco en el que estamos. Estamos tratando de cruzar ese océano. Y así, en conjunto, obtuve algunas buenas respuestas. Y eso es lo que Y esto es lo hermoso sobre este texto. Todos han intentado explicarlo y es difícil, es realmente difícil. Entonces, tal vez haya cientos de comentarios sobre este texto. Chandrakirti trató de explicarlo. Así que aquí vamos. Así que aquí están las 5 posibles relaciones entre Michael y el cuerpo y la mente de Michael. Aquí están las 5. ¿Y dónde terminé? Para ser justos con Nagarjuna, ya nos dio los 5 en su texto y lo olvidamos. Lo dio hace mucho tiempo. Estaba hablando sobre la relación entre algo y algo. ¿De qué era? Entre el fuego y la leña. Y ya cubrió ese punto. Ahí es donde... Eso es porque no está siendo flojo cuando dice que hay 5 posibles relaciones. Ya cubrió este punto. Entre el fuego y la leña. Ya cubrió este punto. Así que probablemente esté sentado impacientemente diciendo, no me preguntes, estúpido. Vuelve al verso 14 en el capítulo 10. Fui y lo conseguí y ya lo discutí ahí. Así que no me digas que no te dije cuáles son los 5. Esperaba que lo recordaras. Así que aquí están y ya sabes. Puedes revisarlos rápidamente y dices, sí, y luego simplemente no piensas más en ello. Pero vamos a pensarlo bien. Empecemos con Tim. ¿Es Tim su cuerpo y mente? En esta discusión, no olvides el contexto de esta discusión. ¿Cómo pasa Tim de nacimiento en nacimiento en la rueda de la vida? Entonces, esta es una pregunta bastante fácil. ¿Es Tim? ¿Es el cuerpo de Tim y la mente de Tim ahora mismo? ¿Es todo lo que hay de Tim? No, porque si muere, Tim se ha ido y no hay nadie para pasar por el samsara. Así que no puede ser que ese Tim sea igual al cuerpo y la mente de Tim, porque alguien tiene que tomar el cuerpo y la mente y alguien tiene que dejar el cuerpo y la mente. Pasemos a Pachi, número 2. Pachi. ¿Está Pachi completamente separado de su cuerpo y mente?
Mira, simplemente se cayó de su cuerpo y mente. No, tiene que tener alguna conexión, ¿verdad? Tiene que haber alguna conexión, ¿cierto? De lo contrario sería Tim. De lo contrario, Pachi sería Tim. Quiere decir que él solo se aferraría al cuerpo y mente más cercano. Entonces tiene que haber algo de Pachi que no está separado de su cuerpo y mente. Tiene que haber un Pachi que tiene algún tipo de conexión con su cuerpo y su mente. Puedes decir que hay un Pachi separado de su cuerpo y mente, pero de alguna manera tiene que estar entrelazado con su cuerpo y mente. De lo contrario, simplemente se entrelazaría con el cuerpo y la mente de Rebeca. Y luego tendrías problemas para peinar tu cabello y todo. Y tú tendrías barba y todo tipo de problemas filosóficos. Bien, entonces Tim no es su cuerpo y su mente, pero Pachi no está completamente separado de su cuerpo y mente, tiene alguna conexión con ellos. De acuerdo, tercera posibilidad. El cuerpo y mente de Rebeca, de alguna manera, ¿tienen a Rebeca? ¿Ven? Cambiámoslo de esta manera. Entonces, no estamos hablando de si Rebeca tiene cuerpo y mente. ¿El cuerpo y la mente de ahí, de alguna manera, alcanzan y sostienen a Rebeca? Esa es una idea extraña. Esa es la tercera posibilidad de las 5. De alguna manera, tu cuerpo y tu mente te han atraído y la gravedad de tu cuerpo y mente absorbió a Rebeca. Y Rebeca está pegada al cuerpo y mente de Rebeca. Esa es la tercera posibilidad, que es un poco tonta, pero no es del todo tonta. Una cuarta posibilidad, Pau. ¿Lista? Pau no depende de su cuerpo ni de su mente. Puedes hacer cualquier cosa a su cuerpo y mente y no afecta a Pau. Puedes contraer un virus, puedes recibir una vacuna y a Pau no le afecta, no le importa. Pau es una entidad diferente del cuerpo y mente, pero Pau no descansa en su cuerpo y su mente. Esa es la cuarta posibilidad, ¿correcto? Tenemos 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Está bien, Cristina, ¿estás lista? El cuerpo y la mente de Cristina no dependen de Cristina. Entonces Cristina puede irse y el cuerpo y mente de Cristina seguirá en la silla escribiendo. ¿Está bien? Bueno, esa es la quinta posibilidad. Y las 5 posibilidades son algo insostenibles. No lo son, son como imposibles. No parecen ser posibles. ¿Qué estabas pensando cuando pensaste que estabas viajando por el samsara? ¿Qué estabas pensando sobre cuál fue tu relación de tu cuerpo y mente? ¿Podrías deshacerte de tu cuerpo y mente y que todavía haya algo sobre ti que pueda continuar y tomar otro cuerpo y otra mente? ¿Puede existir sin cuerpo y mente? ¿Puede el cuerpo y la mente existir sin ti? ¿Pueden continuar sin ti? ¿Sabes? Cuando piensas en pasar por la rueda de la vida, viajando por el samsara, realmente no lo piensas. Eso es lo que dice Nagarjuna. Quizás tengas una idea. Creo que la mayoría de nosotros sentimos, al menos yo crecí en una cultura cristiana, judeocristiana, creo que hay un alma de Michael que toma el cuerpo y la mente y lo sostiene durante un rato. Y luego se separan y el alma sigue y luego el alma tiene que encontrar un cuerpo y una mente nuevos o algo así. Y en ese caso, podrías hacer cosas para el cuerpo y la mente, podrías abusar del cuerpo y de la mente, y el alma, de alguna manera, está más allá de todo eso. Nada le pasa al alma o algo así. La cultura judeocristiana tiene una opinión sobre esta cuestión. Y así lo tenemos porque crecimos en esta cultura. Pero si realmente lo examinas, ¿es defendible? ¿Tiene sentido? ¿Eres totalmente independiente de tu cuerpo y mente? Hay una Rebeca que es totalmente inafectada en absoluto por el cuerpo y la mente. Está bien. Y si estás interesado, vuelve al verso 14 del capítulo 10, donde discuten si la madera es fuego, y es el mismo argumento. Y por eso es que Nagarjuna no se molestó. Lo siento, no. Terminamos eso. Muy bien. Vamos al
¿No hicimos verso 3? Oh, cierto, tienes razón, la segunda mitad. Oh, sí, ese es desagradable. No sé por qué me lo salté. Volvamos. Sé de lo que estás hablando. Esto es complicado porque es una palabra muy difícil en la filosofía budista, lo que significa asumir de cerca. Pero significa tomar un nuevo cuerpo y mente al renacer. Entonces, ¿está bien? Incluso esa palabra sugiere que sí, alguien se encarga. De acuerdo, entonces los budistas, la expresión antigua budista para el renacimiento se llama acoger a otro. Se llama acoger a otro. Entonces, significa otro cuerpo y mente. Entonces, Nagarjuna usa esa palabra para renacimiento, la usa para la palabra renacimiento. Él dice, así es que un renacimiento. ¿Qué pasa de un renacimiento a otro? Veamos qué pasa y luego podemos discutir la relación. Podemos decidir la relación de tu cuerpo y mente contigo. Veamos cómo vas de renacimiento en renacimiento y luego podemos decidir cuál es la relación entre Tim y el cuerpo y la mente de Tim. Entonces él dice, cuando pasas de una identidad a otra, por ejemplo, y luego Choni Lama dice, no sé por qué, si pasas de un nacimiento humano a un deva, a un nacimiento de deva, a un nacimiento divino y temporal de sufrimiento, que asume que estamos meditando, entonces no hay. Korwa significa samsara. Sipa aquí significa, y de nuevo necesitas a Choni Lama, no significa sipa, que significa samsara, la rueda de la vida. No significa eso aquí. Aquí significa, y como ustedes estudiaron la Abhidharma, saben lo que es un ser en el bardo. Sí, se llama Parsir. Se llama chico de bar. Chico de bar. No ese tipo de chico de bar. Entonces, si caes, ¿cómo lo dices? Si dejas caer un cuerpo y mente y luego tomas otro cuerpo y otra mente en el siguiente momento, entonces no hay bardo. Eso es lo que está diciendo. Nagarjuna dice, mira, ¿qué pasa cuando cómo se pasa de un nacimiento a otro nacimiento? Y el otro chico dice, bueno, dejas tu cuerpo y tu mente y luego tomas uno nuevo en el siguiente milisegundo. Bien, entonces no hay bardo, que va en contra de las enseñanzas budistas. Debería haber un bardo. Debería haber para la mayoría de los tipos de renacimiento. Entonces el chico dice, no. ¿Cómo puedes decir que hay un ciclo de renacimiento? Si hay una interrupción entre el renacimiento, ¿cómo puedes decir que hay una continuación constante del renacimiento si es una discontinuación? Si dices, no, ¿hay un bardo? Bueno, entonces no hay conexión. No hay conexión necesaria entre dejar este cuerpo y mente y tomar tu próximo cuerpo y mente porque hay un hueco. Y no puedes tener un círculo donde hay huecos. Eso no es un círculo. Los círculos deberían ir así. Si hay un bardo, entonces no hay Korwa. Si dejas un cuerpo y mente y hay un hueco hasta que tomas un nuevo cuerpo y mente, entonces no puedes tener un ciclo. Esto es solo un montón de interrupciones, viñetas o algo así. No es un círculo. No encaja en el significado de ciclo. Los ciclos deben ser lo mismo una y otra vez, como, no sé, problemas con el equipo de tecnología o algo así.
Ya sabes, cosas malas siguen sucediendo. Lo siento, no digo que haya pasado, estoy diciendo, por cierto, estoy muy agradecido por la tecnología. Dios bendiga la tecnología. Así que cubrimos el segundo verso, pasemos al siguiente verso. Sí, y es una transición muy interesante. A veces, Nagarjuna simplemente pasa a otro tema, lo que significa que piensa que el caso está cerrado. Somos como, vamos, ya lo tienes, ustedes lo tienen. Nadie toma el cuerpo y la mente y el cuerpo y la mente. No tiene a nadie a quien tomar. Vamos a lo siguiente. Está bien. Están como, espera. Así que aquí vamos al siguiente verso. Se está moviendo a un tema completamente separado. Dejemos de hablar de quién es quien toma cuerpos y mentes. Empecemos a hablar de quién es quien alcanza el nirvana, quien rompe ese ciclo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está pasando cuando rompes el ciclo? Discutimos el ciclo y no tiene sentido. No puedes tomar un cuerpo y una mente y no puedes tomar un cuerpo y una mente. Aquí hay algo sospechoso. Suficiente. Pasemos entonces a, bien, ¿quién se ilumina? ¿A quién llega al nirvana? ¿Qué significa duche en este capítulo? Por $100. Factor. ¿Pero qué significa en este capítulo? Cancela la apuesta. El cuerpo y la mente. Entonces, la palabra factores en este capítulo se refiere a tu cuerpo y mente. Significa cosa cambiante, la parte cambiante de Rebeca. Rebeca como alma es esta forma de huevo de acero inoxidable, no cambiante. Y luego, el cuerpo y la mente de Rebeca, y lo llama las cosas cambiantes de Rebeca, que son las cosas que tomas y sueltas de vida en vida. Entonces él dice, mira, son el cuerpo y mente de Rebeca que van al nirvana. ¿Qué parte de Rebeca va al nirvana? ¿Es el cuerpo y la mente de Rebeca? Ahora, es este tipo de frustración con Nagarjuna. Él dice, no es el cuerpo y la mente de Becky que van al nirvana. ¿Por qué? Porque es autoexistente, por favor. No es su cuerpo y su mente los que desaparecen o algo así. ¿Por qué? Porque es autoexistente, no depende de nada más, no depende de semillas mentales, viene de su propio lado, no desaparece. Viene ilógicamente desde su propio lado y permanecerá ilógicamente desde su propio lado. Y nada ilógicamente hará que ésta desaparezca. Es ilógicamente una forma de huevo de metal no cambiante llamada Rebeca. Así que olvídalo. Y Nagarjuna es frustrante en esta forma. Este libro es frustrante de esa forma. Siempre que está arrinconado, él dice, bueno, de todas maneras no puede pasar. Y tú dices, ¿por qué? Y él dice, porque tú piensas que viene, porque tú piensas que el esposo en la cocina viene desde su propio lado. Entonces dice algo así como, vamos, hombre, si el esposo en la cocina está molesto porque hubo tráfico en el camino del trabajo, entonces tu cuerpo y mente no pueden ir al nirvana. Ese es su argumento. Si tu esposo viene de su lado, entonces tu cuerpo y mente no pueden ser los que van al nirvana. ¿Por qué? Porque también existen desde su propio lado y no pueden cambiar. No pueden llegar a algún lugar elevado llamado nirvana porque no pueden cambiar, porque vienen desde su propio lado. La única forma en que algo puede cambiar en el universo es si tus semillas mentales cambian, ¿entiendes? De acuerdo, entonces el chico cambia la historia. No es el cuerpo y la mente de Rebeca que van al nirvana, ¿cuál es la otra opción? No es el cuerpo ni la mente de Rebeca, es Rebeca, que él llama Kansa, Parusha. No, cambié. No es el cuerpo ni la mente de Rebeca que van al nirvana, es Rebeca.
Mismo problema, por favor. Rebeca viene desde su propio lado. Ella no puede cambiar, ella no puede ir al nirvana. Es como usar la cosa que está tratando de probar en el argumento para probar lo que está tratando de probar. Parece un poco sospechoso, pero si es sospechoso, está demostrando lo que él dijo. Todo es sospechoso. Y sí, la imagen es un poco artificial, pero es para ayudarte a recordar. Aquí está. Aquí está el cuerpo y mente de Rebeca. Se supone que es la mente y el cuerpo. ¿Y cuál llega al nirvana? No lo sé. Muy bien. Johnny Lama tiene una particular... Disculpen, tiene un argumento particularmente convincente aquí y me gustaría leerlo. Entonces, a veces es bueno ir con Johnny Lama. Dejémoslo hablar. Hemos dejado hablar solo a Nagarjuna. Si es el caso de que él es la palabra que agregas a un verbo para convertirlo en un hacedor. Como un maestro sería un solo. Es OR en español, profesor. Agrega OR para enseñar. Hace a la persona que enseña. En tibetano se agrega y entonces, ¿qué es? Un círculo. Un círculo, sí. La persona que anda alrededor del samsara. Johnny Lama dice, ¿por qué estamos hablando tan obsesionados con esta persona ¿por qué estamos obsesionados en averiguar quién pasa por el samsara? Porque si puedes asegurar que son sí, si puede asegurar que la persona que anda por el samsara no existe desde su propio lado, bueno, entonces pueden parar de dar vueltas al samsara. ¿Lo entiendes? Es muy hermoso, lo diré otra vez. Johnny Lama dice, oye, ¿quieres adivinar por qué estamos obsesionados con quién da vueltas en el samsara? Y pensamos, no lo sé. Él dice, porque queremos ver que no tiene ninguna naturaleza propia. Bueno, ¿por qué? Porque entonces no tienes que dar vueltas alrededor del samsara. Es un argumento muy hermoso. ¿Entendido? Es por eso que estamos teniendo esta larga discusión sobre quién es ese que gira alrededor del samsara, porque al examinar tu relación de tu cuerpo y mente, de repente te vas a dar cuenta que de donde vienes es de ti mismo, de tus semillas. Y entonces no tienes que girar alrededor del samsara. ¡Hey! Muy bien. ¿Eso está en Johnny Lama? Muy bien, próximo verso. Ahora quiere hablar sobre el concepto de... Y me gustaría saltarme a la lección de sánscrito, que es la siguiente diapositiva. Principalmente hago esto por Cristina, porque ella lo aprecia. Entonces vamos a discutir. Este capítulo se llama Esclavitud y Liberación. Grilletes y liberación o algo así. Y hemos estado discutiendo quién es el que está encadenado, quién está con las esposas. Y ahora vamos a verlo en las palabras sánscritas que están utilizando aquí, porque entonces puedes aprender algo de sánscrito. Así que cuando te conviertas en el Buda de la medicina, puedes hablar en sánscrito. Así que aquí está la primera palabra, bandha. Lo tenemos en yoga, ¿verdad? Pau, ¿qué es un bandha? Sí, un candado. Lo llamamos candado. Sí, similar. Es más desagradable. Es como un nudo en los canales, pero bandha tiene un propósito. En algún lugar de aquí abajo, no sé, es difícil para mí hacerlo. Aprietas tu vientre y eso es un bandha, un candado. Entonces, bandha, la ortografía técnica es la misma, no tiene ningún... Es todo el sonido en inglés, bandha. En tibetano, la forma en la que aprendí Chingda fue de los periódicos tibetanos. Ejército Popular de Liberación. La palabra en tibetano para el Ejército Nacional Chino es
Ejército liberador de grilletes. Ejército Popular de Liberación. Entonces, significa grillete. Chingwa. Entonces, la raíz es band y significa atar. Oye, Jigme, ¿alguna vez fuiste a la estación de autobuses en la India y todos están en huelga y todos dicen, estamos en huelga, estamos en huelga? Band significa encadenar los autobuses para que no puedan llegar a ninguna parte. El indoeuropeo es y se transforma en unir, anudar y agrupar. De acuerdo, es fácil ver cómo banda significa estar encadenado al samsara. Bien, ahora, ¿qué es lo contrario? La siguiente diapositiva. Mukti o moksha. El sha es una retroflexión. Tienes que girar tu lengua hacia atrás. Moksha, moksha. Y el tibetano es tara. Y la raíz es much o moksh, que significa liberar. Y creo que está relacionado con al indoeuropeo. Hay un mo que significa ser viscoso, como el moco viene de eso. Y creo que significa deslizarse fuera del samsara. Pero no puse esto aquí porque es demasiado. Y creo que todos ellos están relacionados al indoeuropeo. Es miter, que significa, y lo encuentras en latín, ¿verdad? Enviar un mensaje, misiva, misión, enviar a alguien. Significa liberar a alguien, ¿entendido? Está bien, entonces vamos ahora de vuelta al verso, que es retroceder en las diapositivas. No olvides que duche aquí significa cuerpo y mente. Deletrado un poco diferente. ¿Cómo podrías quitar los grilletes de una persona que va dentro y fuera de la existencia? Minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cómo podrías liberar a una persona? ¿Cómo podrías quitarle las cadenas a una persona que es no cambiante o cambiante? Milisegundo a milisegundo. Ya sabes, para cuando tienes las manos en los grilletes, se transformaron en otra persona. Entonces, ¿cómo puedes? ¿Quién está ahí? ¿Qué cuerpo y mente está ahí de forma sostenida para quitarse los grilletes? Porque si están de forma sostenida, eso significa que son no cambiantes, lo cual es imposible. No puedes quitarle los grilletes a una persona que se sostiene en el tiempo porque no puede cambiar. Y no pueden pasar de estar encadenado a desencadenado porque no pueden cambiar. No puedes quitarle los grilletes a una persona que no puede cambiar porque quitarle los grilletes es cambiarlo, ¿entiendes? Y si cambia cada milisegundo para cuando pongas tus manos en los grilletes ya serían de otra persona. ¿Ok? ¿Entiendes? Significa, mira, sigamos el mismo patrón que antes. Ahora establecimos, no puedes quitar las cadenas del cuerpo y la mente de Pachi. ¿Por qué? Porque si siguen adelante durante cualquier periodo de tiempo no pueden cambiar, y si no continúan durante cualquier periodo de tiempo, a la hora de llegar a los grilletes serían de otra persona. Y si se aplica a Seiji, al cuerpo y mente de Pachi, también se aplica a Pachi. Esa es la segunda mitad del verso. Está haciendo el mismo rimpa, ¿verdad? Lo que significa pasos. Lo mismo son argumentos paralelos. Tratemos el cuerpo y mente de Pachi y luego tratemos a Pachi. No puedes quitar las cadenas del cuerpo y la mente de Pachi porque tiene que ser o bien cambiante o no cambiante. No puedes quitar las cadenas de algo ni a uno ni a otro. Y no puedes quitarle las cadenas a Pachi, que es la Rebeca de aluminio que va de vida en vida, dejando cuerpos y mentes y tomando nuevos. Porque el mismo problema, si está cambiando, no tienes tiempo para quitarle los grilletes, y si no cambia, no se puede desencadenar cuando solía estar encadenado, porque entonces él cambiaría, ¿entendido? No tiene sentido decir, puedes liberar a una persona, no tiene sentido, algo está mal. Eso es de Nagarjuna, todo el capítulo.
No tiene sentido que Pachi haya entrado en el samsara. Y no tiene sentido que puedas sacar a Pachi del samsara. Algo está pasando. Aquí hay un gran problema. ¿Por qué habla de liberación y grilletes? Supongo que porque estamos muy interesados en ello. Estamos leyendo su libro porque queremos cambiar nuestra vida. Por eso estamos leyendo el libro en primer lugar. Muy bien, aquí vamos. Uy, terminamos el capítulo, sí. Bien, terminemos. Si Pachi es el que se mueve de vida en vida, entonces, no sé, eso es no cambiante, porque él es el no cambiante Pachi que toma nuevos cuerpos y mentes y los deja caer y va y toma un cuerpo y mente nuevos. Eso implica que Pachi existe sin su cuerpo y sin su mente, que es una locura. Entonces, si no hay Pachi que sostenga su cuerpo y su mente, y si Pachi es solo un cuerpo y su mente, entonces ¿quién va a la siguiente vida? Si este cuerpo y mente mueren, entonces Pachi se fue, porque él es solo su cuerpo y su mente. No, Pachi es el alma que sostiene su cuerpo y su mente. Bueno, entonces no cambia. Entonces estará en samsara para siempre. No puede ser liberado. Algún tipo de problema con Pachi. Muy bien. Vayamos al próximo capítulo. Sí.